Droide B-1, ridiculizados, torpes, descartables, era un ejército que avanzaba obedeciendo órdenes sin cuestionar, marchando directo hacia el fuego, sin miedo, sin gloria y sobre todo sin alma. Pero tras esos soldados de metal existe una historia oscura, una guerra creada como un engaño, la galaxia manipulada desde las sombras y millones de máquinas destinadas a morir por un conflicto que jamás pretendía ser ganado. Hoy les hablaré sobre la verdad detrás del ejército droide B-1 y su papel en la mayor mentira de la historia galáctica. Ok, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Arquilia y esto es El Pozo del Sarlacc. En las dunas de Tatooine, donde el sol nunca descansa, un eco antiguo retumba, el Sarlacc siempre aguarda 1000 años de silencio, 1000 voces atrapadas. Cada grito se hunde en sus fauces encantadas. Caer es destino, no existe final. Bienvenido al abismo, al pozo del Sarlacc. Caer es destino, no existe final. Bienvenido al abismo, al pozo de Sarlacc. ¿Qué son los droides B-1? Los droides de combate serie B-1, también conocidos como droides de combate B-1, fueron el tipo de droide de combate más usado, fabricado por autómatas de combate Bactoid y los talleres de blindaje de Bactoid. Aunque eran producidos y desplegados en masa, el droide de combate B-1 estaba diseñado débilmente y era fácil de destruir, por lo que solo era verdaderamente exitoso en grandes números. Versiones más tempranas del modelo del B-1 también requerían de una computadora de control central, como vimos en el episodio 1, que cuando Anakin Skywalker, siendo apenas un niño, destruyó la nave de la Confederación de Comercios, hizo que todos los droides B-1 que estaban peleando en Naboo contra los Gungan se apagaran. Pero a pesar de estas debilidades, tuvieron un uso extenso por parte del ejército droide mecanizado de la Federación de Comercio. El ejército droide fue desplegado durante la primera invasión de Naboo, y tras aterrizar los droides de combate B-1 avanzaron hacia la capital de Naboo, que es Tet, y usando su gran ejército, la Federación de Comercio capturó la ciudad. Los droides continuaron manteniendo el dominio de la Federación de Comercio sobre el planeta a lo largo de la ocupación, y la mayoría de las tropas droides de la Federación fueron desplegadas para combatir al gran ejército Gungan en las grandes llanuras de hierba. En la batalla posterior, muchos Gungan fueron asesinados, pero el ejército droide entero fue derrotado debido a que se desconectó cuando la computadora de control fue destruida con la nave de control de droides. Fue el joven piloto sencillo de la fuerza, Anakin Skywalker, durante la porción de combate que tuvo lugar en el espacio. Durante la crisis separatista, el liderazgo de la Federación de Comercio se reunió con otros líderes corporativos en el planeta Geonosis. La Federación entregó a su ejército droide, incluidos a los droides de combate B-1, a la creciente Confederación de Sistemas Independientes. Algunos droides de combate B-1 incluían a los droides de combate comandante, que eran los 00M9 y los 224. Entre los droides de combate B-1 supervivientes a las guerras clon se encontraba una unidad que se independizó, tomando un papel neutral, aunque malévolo, en los asuntos galácticos, convirtiéndose en cazarrecompensas. Para el tiempo en el que estuvo implicado en una batalla, el B-1 estaba fuertemente modificado, con al menos la mitad superior de su cuerpo pareciendo casi totalmente distinta ya del resto de B-1. El B-1 cazarrecompensas también estaba equipado con una capa roja y una vibrohoja, con la palabra hoja de brazo inscrita en ella. Durante la Guerra Civil Galáctica, el droide de combate modificado llamado Señor Huesos sirvió como compañero de Temin Wexley. Tras la rebelión de Akiva, Huesos junto con Ek Wexley se unió a la Nueva República. Por cierto, como dato curioso, los droides B-1 medían 1.97 metros. Sí, así es, incluso hasta más que Anakin. Como podrán darse cuenta, durante las guerras clon, el B-1 fue el rostro del ejército separatista. Para la galaxia parecían la amenaza definitiva: legiones interminables, producción masiva, una fuerza imparable, pero todo fue una ilusión. Los B-1 no fueron creados para conquistar la galaxia, sino para justificar una guerra. Mientras millones caían en el campo de batalla, el verdadero arquitecto de todo, Darth Sidious, movía los hilos desde ambos bandos. Ni la República ni los separatistas iban a ganar esta guerra. La guerra tenía un solo propósito, que era entregar el poder absoluto al futuro imperio galáctico gobernado por los señores Sith, Darth Vader
y Palpatine. Mientras los clones y los Jedi peleaban y caían, los B1 marchaban hacia la muerte sin saberlo. Su mera existencia misma sirvió para manipular la percepción de la guerra en la galaxia. Un ejército imparable que, en realidad, era un instrumento de engaño. El diseño de la guerra con estas máquinas al frente eran tan eficaces que nadie cuestionaba su propósito, ni siquiera quienes lo lideraban. La Federación de Comercio produjo los B1 con un objetivo claro: la cantidad sobre la calidad. La economía de la guerra justificaba ejércitos mecánicos que no necesitaban descanso ni alimento, permitiendo desplegar millones de unidades en los campos de batalla sin preocupar por bajas individuales. Pero este mismo diseño los hizo bastante vulnerables. Controlados de manera centralizada, su autonomía era mínima y cada error estratégico se debía a su limitada programación. Fueron creados para obedecer, no para pensar. Cada B1 era idéntico a su compañero, una máquina reemplazable en la que la individualidad era irrelevante. La estrategia de Sidious y la Federación combinaba economía con manipulación. Mientras la República enfrentaba estas hordas mecánicas, los verdaderos objetivos de la guerra permanecían ocultos. Las limitaciones de los B1 no fueron fallas de ingeniería, fueron intencionales. Ellos eran perfectos soldados para una guerra que nadie debía ganar. A pesar de que estos androides tuvieran un cerebro central, existen varias historias en el universo de Star Wars sobre droides de batalla B1 que obtienen conciencia o se vuelven autoconscientes. La más conocida es la llamada Roger Roger de 2019. En este cómic canónico de Star Wars Adventures número 19, un droide de batalla B1 sufre daños en su procesador durante un combate y desarrolla conciencia. El droide apodado Pats deja de seguir sus órdenes y traiciona a los separatistas uniéndose a la República. También hay un cómic que no sé si contarlo porque ahora pertenece a Legends, que es el cómic llamado El Droide Solitario del 2014. En la historia Lone Battle Droid, un droide de batalla B1 pierde su conexión con el mainframe de control separatista después de activar una mina terrestre. Con su nueva independencia, su prioridad principal se convierte en la supervivencia. Enfrenta y derrota a un droide de agarre que lo persigue y sobrevive a una caída por un acantilado. Finalmente su batería se agota y es encontrado por granjeros quienes lo recargan para usarlo en su rancho. Cuando la Orden 66 se activó y la República comenzó a transformarse en el Imperio Galáctico, el destino de los B1 quedó sellado. Su falta de voluntad y dependencia de órdenes externas los hizo fáciles de desconectar. Millones de unidades fueron apagadas con un simple comando central, eliminando cualquier resistencia sin necesidad de combate. Su final fue silencioso, desapasionado y sin reconocimiento, a diferencia de los clones que tuvieron identidad y legado, o los Jedi que dejaron historia y memoria. Los B1 fueron descartados como piezas inservibles. Cada soldado metálico que cayó representaba la eficacia de un plan maquiavélico. Demostrar que un ejército puede existir y morir sin cuestionar la moralidad de la guerra ni su propósito papel en ella. Pero bueno, dejémonos de ponernos tan trágicos. En medio de esta tragedia de la guerra, los B1 también fueron cómicos sin intención. Sus órdenes literales, sus frases repetitivas como la tan clásica Roger Roger y su absoluta incapacidad para adaptarse a situaciones cambiantes generaban escenas involuntariamente hilarantes, como aquella de la película del 2008. Se las dejo aquí. Concentren el fuego en el sector 11374265. 1137. ¿Le importaría repetirlo? Solo dispara hacia allá. No los veo. ¿Dónde se metieron? ¡Ay, ay, ay! Vuelva aquí, sargento. Aquí un dato curioso: los droides B1 decían Roger Roger por parte de su protocolo. Es un código militar en donde Roger quiere decir entendido, pero como George Lucas se le hizo más gracioso repetir la palabra 2 veces, así decidió implementarla sin saber que después se volvió una frase tan icónica. Los B1 fueron olvidados por la galaxia, recordados solo como soldados torpes de metal, pero su historia revela la verdad de la guerra de los clones. No todos los soldados luchan por causas nobles, y no todos los ejércitos son libres. Algunos solo marchan, obedecen y desaparecen. La ironía de su existencia permanece. Un ejército que debía inspirar miedo terminó provocando risa y fascinación al mismo tiempo. Esta es la verdadera tragedia y la cruel comedia del ejército droide B1, sin alma, sin voz, y para siempre recordados por lo que nunca quiso ser. Si llegaste hasta aquí, regálame un like. Si se me pasó algo de información, házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Darkilian. Que la fuerza te acompañe.